SER Podcast. Hola, soy Bruno Alemán y esto es Play Fútbol, el podcast de fútbol internacional en el que te hablamos del juego. A mí este Mundial de Clubes me está pareciendo divertidísimo. Por la emoción, porque los europeos ni mucho menos se están paseando, como muchos vaticinaban, y también porque seguimos descubriendo algún jugador, nuevos talentos, y también seguimos profundizando, viendo un poquito más a entrenadores que tienen muy buena pinta. Nos está encantando la roca competitiva en la que Abel Ferreira ha convertido al Palmeiras. También el buen trabajo de Renato Paiva, que secó directamente al Paris Saint-Germain de Luis Enrique. Yo creo que hoy Botafogo ha sido el equipo que mejor nos ha defendido en toda la temporada. Evidentemente en nuestra liga y en la Champions League. Creo que han estado muy bien, no han hecho un bloque bajo desde el inicio. Creo que han sido muy eficientes, muy solidarios y luego han estado siempre con posibilidad de hacer transiciones. Nos han hecho gol en una gran acción de Jesús. Ya lo escucháis, es Luis Enrique poniendo en valor, destacando la labor de Renato Paiva. Pero me gustaría poner el foco también en Filipe Luís. En marzo de este año, marzo de 2025, ante una crisis monumental de la selección brasileña que veía en peligro su participación en el próximo Mundial, la CBF decidió preguntarle a Filipe Luís, que lo estaba haciendo bien en el Flamengo. Pues bien, no es una oferta muy firme lo que le hacen, pero le preguntaron si estaría dispuesto a coger las riendas de la Seleção. Y Filipe contestó que no, que tenía un compromiso con el Flamengo, con su FLA, y que quería seguir creciendo como técnico de la mano del club que le había dado la oportunidad, del Flamengo. Es, creo, una muestra total de personalidad. Es un tren, el de la selección brasileña, que es muy posible que no vuelva a pasar nunca para Filipe Luís, pero como en el caso de Cesc Fábregas, que ha decidido quedarse en el Como a pesar de tener ofertas de equipos superiores en Italia y fuera, Filipe Luís ha demostrado tener las ideas muy muy claras. El exjugador del Atlético lleva tan solo 1 año y medio en los banquillos. Justo un mes después de retirarse como futbolista se hizo cargo del Flamengo en edad de cadete. En apenas unos meses ya le dieron el juvenil y en septiembre de 2024, tras la destitución de Tite, una auténtica institución en el club y también, sobre todo, en la selección brasileña, Flamengo le dio el primer equipo a Filipe Luís. Desde entonces ha ganado la Copa de Brasil, el Estadual, el Campeonato Carioca y la Supercopa de Brasil. 3 títulos y ahora está bien encaminado a seguir peleando por mucho más. Y su balance total es de 33 partidos ganados, 12 empatados y tan solo 3 derrotas. Tan solo 3 derrotas en los 48 partidos que lleva como primer entrenador de Flamengo. Y eso que ya ha empezado a disputar torneos tan complicados y tan exigentes como la Copa Libertadores. Su Flamengo es un equipo que se ve que está muy muy trabajado. Bien currado en cuanto a las salidas, los centrales con mucha personalidad, tratan de filtrar por dentro, un doble pivote que se va moviendo, que va buscando abrir líneas de pase, con Jorginho, con Eric Pulgar. Un equipo muy currado con muchos recursos en los que, por ejemplo, Wesley, el lateral derecho, se mueve siempre buscando los espacios, se mueve siempre en vertical. Al mismo tiempo, capacitado para salir tanto en corto como en largo. Si le están presionando alto y no hay manera de salir en corto, hay movimientos en profundidad, hay segundas bolas muy, muy trabajadas. Y un equipo también preparado para tener la pelota, porque ya lo hemos dicho, Jorginho, Pulgar en la base de la jugada, pero también más futbolistas con perfil de centrocampista, con alma de centrocampista puro, aunque les coloquen 3 cuartos, como es el caso de Gerson, que viene jugando en banda derecha, o de Arrascaeta en la posición de media punta. Incluso podemos decir que Gonzalo Plata, el ecuatoriano, que le pone de 9 o de falso 9, es un jugador que baja y se puede asociar.
Tiene mucha personalidad Filipe Luis, su equipo lo demuestra y creo que es uno de los entrenadores que están haciendo todavía más atractivo este Mundial de Clubes. La rebelión de los equipos sudamericanos, casi podíamos titular así lo que llevamos de Mundial de Clubes. Ya veníamos avisando que por el hecho del calendario, del momento en el que se está disputando el torneo, seguramente iban a estar más a tope. Los equipos además están muy bien acompañados por sus aficiones y se lo están tomando realmente en serio. Para ellos es una oportunidad, vete a saber si ya no solo de ganarle una vez en tu vida un equipo europeo de los top, sino incluso de ganarte un contratazo en uno de esos equipos que pelea año tras año por ganar la Copa de Europa. Son los grandes animadores del torneo, especialmente los brasileños, esa victoria de Botafogo contra el PSG con la que nadie contaba, lo que está haciendo Palmeiras, el Flamengo de Filipe Luis con el que hemos abierto realmente ya con 6 puntos en su grupo, con todo de cara para hacer soñar a su afición, el más querido, como conocen a Flamengo. Le están poniendo picante y están haciendo que el torneo sea todavía más divertido. Empezamos episodio de Play Fútbol, vamos a hacer una previa del partido del Madrid contra Pachuca. Estaremos analizando la situación del Atlético de Madrid, se le ha complicado y de qué manera el grupo a los del Cholo Simeone, y estaremos en México. El Madrid sabéis que juega contra Pachuca, nos vamos a ir hasta México para hablar de un talentazo, un jugador con muy muy buena pinta que tiene Pachuca en sus filas. Enseguida descubrís de quién se trata. Vamos a llamar a Roberto González, Roberto, mítico analista del equipo de Pepe del Bosque, con el que vamos a charlar un poquito del futbolista en cuestión. Pero vamos allá, arrancamos el programa. Ya sabéis que el Madrid juega esta noche, lo va a hacer contra Pachuca. Antes vamos a analizar la situación del Atlético de Madrid. Le queda tan solo una jornada. Derrota primero por 4-0 contra el Paris Saint-Germain, victoria ante Seattle por 1-3, y ahora mismo el Atlético está en una situación en la que necesita ganar a Botafogo y bien que el Paris Saint-Germain pinche en esa última jornada contra Seattle, o bien ganar por 3-0 o más a Botafogo. Con cualquiera de esas dos circunstancias, de esas dos posibilidades, les daría a los del Cholo la clasificación. ¿Qué le está fallando al Atlético de Madrid? Sobre todo la pegada. Es verdad que en el primer partido contra el Paris Saint-Germain no estuvo bien, pero llegó a tener ocasiones. Las falló, una de Griezmann y sobre todo una de Sorloth, clarísimas. De esas dos, como mínimo, tiene que convertir una en el Atlético de Madrid. Y luego el partido contra Seattle, lo más normal del mundo hubiera sido que acabara con 5 goles anotados, al menos el cuadro del Cholo Simeone. Se quedó en 3, pero insisto, le faltó especialmente pegada. En cambio, en defensa se ha visto bastante vulnerable. Por eso, el 3-0 ahora mismo parece una montaña. No decimos que por diferencia entre un equipo y otro, por diferencia de calidad, el Atlético no le pueda meter un 3-0. Claro que puede. Claro, pero muy evidentemente puede ganarle por 3 o más. Pero es que se está dando la circunstancia en este torneo que sus puntas, incluso meto en el saco a Julián, que tuvo una muy clara contra Seattle y la envió al palo, no están certeros, no están con el colmillo afilado, y sus defensas están vulnerables, están concediendo más en situaciones tontas, situaciones de juego en las que no llama a marcar un gol de lo que podríamos esperar. Así que veremos. Casi veo más posible que pinche el PSG, que tenga un día tonto el PSG y el Atlético simplemente gane su partido por un gol de diferencia, que haya una gran goleada. Lo tiene muy complicado el Atlético, pero lo va a tener que pelear hasta la última jornada. Los que no hayáis visto todavía a Botafogo, fijaos, por ejemplo,
en dos jugadores que ya parece tiene firmados Nottingham Forest de cara a esta próxima temporada, este mercado de verano. Jair Cuña, ya hemos hablado de él aquí en Play Fútbol. Si os perdisteis el episodio, mal hecho, pero bueno, ya sabéis que no nos duele en prendas recordarlo. Jair Cuña, central de 1,98 m, 20 años, lo saca todo por alto, bastante rápido en la corrección, central que disfruta defendiendo y bastante aseadito con balón, buenos desplazamientos en largo. Y también Igor Jesús, el delantero centro, el que marcó el único gol contra el Paris Saint-Germain. Ha marcado en cada una de las 2 jornadas que lleva disputadas Botafogo, un gol contra Seattle de cabeza, un gol contra el Paris Saint-Germain completando un contraataque. Futbolista que tiene esas 2 virtudes, la del juego aéreo, claramente marcó un gol de cabeza a Seattle, también la de la zancada, la de darle soluciones a sus equipos, en este caso a Botafogo, a través de su zancada, tirando movimientos al espacio, jugando espaldas a portería, se la queda. 2 jugadores a tener muy muy en cuenta, estos dos, Jair Cuña e Igor Jesús. Y el Paris Saint-Germain, que jugará contra el Seattle, se espera que, bueno, en teoría pueda ganar el partido. Eso será mañana, lo del Atlético de Madrid. Para esta noche tenéis ese partido del Real Madrid contra Pachuca, segunda jornada después de una pequeña decepción en la primera jornada del equipo de Xabi Alonso. Yo tampoco sé exactamente qué esperaba la Peña, con apenas 4 entrenamientos que llevaba el equipo, con el calorazo que hacía. Al Hilal tiene una buena plantilla, no digo que fuera lo esperado, fue algo decepcionante, pero tampoco podíamos esperar un partidazo y un cambio táctico muy muy significativo del equipo de Xabi Alonso, que anunciaba con los compañeros de DAZN que tenía mala pinta lo de Kylian Mbappé para el segundo partido, para el encuentro ante Pachuca. Pues está algo mejor, ya está de nuevo en el hotel, salió del hospital y vamos a ver, creo que para el partido del domingo va a ser complicado y esperemos tenerlo para Salzburg. Se ha confirmado que no ha viajado con el Real Madrid, estas declaraciones eran previas, así que baja confirmada la de Kylian Mbappé. No estuvo mal Gonzalo. Creo que hay ideas claras que tiene que seguir trabajando Xabi Alonso, como por ejemplo la de meter a Trent Alexander-Arnold por dentro, porque es verdad que le daba superioridad en ese espacio al Real Madrid, que permitía que hubiera un jugador con muy buen pie en la zona de los centrocampistas, donde Fede y Tchouaméni lo tiene un poquito más complicado para llevar la manija, pero también es cierto que con las transiciones de Al Hilal sufrió un poquito el Madrid. Al final es que es una cosa un poco extraña, porque es casi una pretemporada para Xabi Alonso y para lo que está haciendo en el equipo, y al mismo tiempo se le están exigiendo resultados porque, ya escuchasteis a Florentino, es una de las prioridades este torneo, la Copa Mundial de Clubes para el Real Madrid, desde su política de club. El Madrid, ya lo hemos dicho, se va a enfrentar a Pachuca esta noche y allí nos ha sorprendido en los últimos tiempos, está destacando muchísimo y nos está encantando ver jugar a Elías Montiel. Ya nos había gustado mucho en los últimos tiempos, de hecho hace 2 años ya que debutó, a pesar de que tiene 19 años, él es un 2005, va a cumplir por tanto 20 años en el mes de octubre. Le habíamos visto en categorías inferiores de la selección mexicana, la sub-18, la sub-20, también algún amistoso con la absoluta. Pero seguramente a nivel internacional o de lo que nos llega con más facilidad aquí, había triunfado en la última Copa Intercontinental, con Pachuca haciendo un muy buen papel. Él acaba siendo designado tercer mejor jugador del torneo, solo por detrás de Vinicius, que fue Balón de Oro, Fede Valverde fue Balón de Plata y Elías Montiel, como digo, fue el Balón de Bronce. Con todo este bagaje, con esta mochila con la que llegaba Elías Montiel, le destacábamos hace una semanita y media, cuando hacíamos la previa del torneo, como uno de los jóvenes a seguir. Y la verdad es que, a pesar de la derrota contra Salzburgo, el chico no defraudó y nos encantó en su debut en este torneo, en un torneo en el que tiene tantísimo foco. Pues Elías Montiel no le pesó la presión. Hemos invitado en Play Fútbol, ya os lo anunciaba en la introducción,
a Roberto González, a Beto González, compañero que trabaja en México, con amigos del programa como Iñaki María, como Pepe del Bosque. Le podéis ver y escuchar hablando de fútbol en TNT Sports México, en Deportes W, en Club Rabona, que están haciendo una cosa, como dirían ellos, bien chingona, una cosa muy chula en Club Rabona. Les podéis seguir en YouTube, un formato diferente, muy analítico, muy interesante lo que están haciendo Pepe y compañía con Club Rabona, y la verdad es que es un gustazo verles y nos mola, nos encanta que haya dicho que sí Beto a charlar con nosotros de Elías Montiel en el programa. Hola Beto, ¿qué tal? Muy buenas. Hola Bruno, qué gusto saludarte. Con esa presentación estoy ya sonrojado y me sonroja más salir de México, aunque sea por vos, para hablar de un futbolista que a mí me encanta personalmente y que a muchos acá nos está volando la cabeza, porque lo de Elías Montiel es fantástico. Es un chico impresionante, de verdad a mí me parece un futbolista de locos. Y en la introducción que dabas, aparte de Elías Montiel y todo este proceso que lleva, a mí lo que me encanta es cómo se le está percibiendo fuera, y la verdad es que hay que hablar de eso y de cómo lo vemos aquí en México, porque creo que es un caso bastante particular. Yo lo primero que tendría que decirte, Bruno, es que el Pachuca es una de las grandes academias de México, es una escuela formativa muy importante, tiene un proyecto evidentemente muy, muy vasto, muy rico, que es más global que el fútbol. Sabemos, obviamente, que es propiedad de Grupo Pachuca. Grupo Pachuca tiene 4 clubes, incluyendo Everton de Viña del Mar, el Real Oviedo, está el León, que recientemente tuvo la descalificación del Mundial de Clubes por esta condición, y el Pachuca, que es el club central. Bueno, de esa academia que tiene la Universidad del Fútbol en León y que tiene el Mundo Fútbol en Pachuca y el Salón de la Fama, es de donde viene Elías. Y el Pachuca es una gran escuela formadora de varios futbolistas. Y esto lo digo porque es importante tenerlo en mente en el caso de Elías Montiel, porque muchos juegan a lo mismo ya desde varias categorías inferiores. ¿Cómo se reconoce el Pachuca en últimos años? Bueno, el Pachuca, hasta antes del Mundial de Clubes, fue entrenado por 4 años por Guillermo Almada, el estratega uruguayo, que seguramente muchos fanáticos de Play Fútbol, Sí. si son muy clavados del fútbol suramericano, lo recuerdan, no solo en Santos Laguna, donde no pudo ser campeón, sino en Barcelona de Guayaquil, en River de Uruguay y en otros equipos. Aquí llegó a Santos, y Almada, quien lo ha seguido, sabe que destaca por un estilo de presión agresiva, un ritmo alto con balón, sin balón, un gran desgaste físico, y sobre todo se habla mucho de fuera para adentro, que Almada es un entrenador con una disciplina y hasta métodos, hasta dirían militares, por ponerlo de alguna manera, ¿no? Un toque de queda temprano para los futbolistas, una disciplina bastante rígida en varios aspectos, pero que es un gran entrenador y un gran formador de jóvenes. Y Almada ha servido de puente para una camada del Pachuca que ha crecido mucho en últimos años. Él ha tenido a otros 2 centrocampistas que me parecen muy importantes para entender el entorno que tiene Elías Montiel, Bruno. El primero, obviamente, Luis Gerardo Chávez, mundialista con selección mexicana, que hoy está en el Dinamo de Moscú, y también Eric Sánchez, que hace unos torneos fue al Club América y hoy es, bueno, parte del tricampeón y del tetrafinalista del fútbol mexicano. ¿Qué tienen en común estos dos jugadores? Son de ritmo alto, son muy físicos, saben presionar muy bien, tienen buena gestión de balón, sobre todo Luis Chávez siendo zurdo, y Eric Sánchez, bueno, se enfocó mucho más con el tiempo a la presión y al recorrido. Entonces, Elías Montiel, y cito estos dos nombres, junta, yo creo, lo mejor de estos dos nombres, que además del Pachuca tiene en el pasado a otro gran nombre de centrocampista como lo es Eric Gutiérrez, que seguramente lo recuerdan por el PSV Eindhoven, gran zurda, que hasta jugó de central con Ruud van Nistelrooy ya en su última etapa en el equipo de Eindhoven. Entonces, entre otros futbolistas que han salido del Pachuca, ahora Montiel es esta joya. Destacó obviamente la Intercontinental siendo Balón de Bronce, pero en la Liga Mexicana, Bruno, es un jugador especial, me parece una de las grandes promesas que tiene el fútbol mexicano hoy en día, y me atrevo a decirte que en la Liga ya con 19 años está asentadísimo. Él debuta precisamente con Guillermo Almada y se encuentra en un escenario donde está un poco más disputada, digamos, la posición en el centro del campo, recordando que Almada siempre partió con un doble pivote en el centro del campo. Entonces, Elías Montiel fue irrumpiendo poco a poco.
por supuesto hay que decir que es hidalguense, lo capta Grupo Pachuca de la zona de Hidalgo, él es de Tula. Sí. Entonces, bueno, con esto en mente y todo esto que ha venido ofreciendo Elías Montiel, él debuta directamente con el primer equipo hace poco más de un año. De hecho, su primer partido con el primer equipo ya da hasta el 2024 incluso, ¿no? Tendríamos que rastrear hasta agosto del 2024 y el ascenso ha sido absolutamente meteórico desde mi punto de vista, porque Elías tiene gran desplazamiento en largo, es un gran mediocampista para recorrer el campo en vertical, pero lo que más me gusta, Bruno, es el trato de balón que tiene. Tiene mucho el perfil del Pachuca en ese ritmo alto de la presión, pero me encanta que él se sabe asociar bien en corto, en largo, lanza muy bien, se asocia bien en corto y además es un futbolista con personalidad. Se acerca al balón, pide la pelota y él directamente junta al equipo a partir del balón. Y eso es algo fascinante, sobre todo en un Pachuca que ha juntado mucha calidad, que ahora tiene a Salomón Rondón, por ejemplo, que tiene también a Kennedy, Alex del Chelsea, Sí. que ya debutó también con el equipo, que tiene a John Kennedy, no confundirlo, John Kennedy, acá le decimos el presidente en México, en las transmisiones de radio Sí. se nos ha ocurrido decirle el presidente, pero realmente le dicen el oso. Tiene por delante a Kennedy en esa media punta. También, por ejemplo, ha jugado mucho al lado de dos mediocentros particularmente, Pedro Pedraza, también talento local, y el uruguayo Santiago Menchenko, que lo trajeron, lo cedieron de regreso, y ya también Almada lo trajo el siguiente torneo, o mejor dicho, el pasado torneo, para que se incorporara. Y Elías realmente ha jugado con una variedad de centrocampistas muy interesantes, y con todos ha hecho lo mismo, Bruno. Asume el mando del juego. Y aparte de todo, una cosa que hay que destacar es que Elías no es muy alto. De hecho, si uno lo ve biotipo y observa sus datos también en cualquier aplicación, se da cuenta que mide unos 70. Entonces, es un futbolista que suele ganar por lo menos el 40% de los duelos que enfrenta en sus partidos. Es un gran ganador de duelos, es un gran marcador dejando al rival de espaldas. Sabe saltar muy bien a la presión, sabe también cómo dosificar esos esfuerzos, pero además es un futbolista que tiene un gran golpeo de balón, ya no solamente para lanzar, sino para directamente buscar el arco contrario. Entonces esto a mí me encanta porque él es el epicentro de un equipo que se reconoce a partir de ese ritmo alto. Y eso ya le llevó a brillar con este Pachuca, a llegar a la Intercontinental, a ser campeón de la Champions Cup de CONCACAF en el 2024, precisamente contra el Columbus Crew, que era el mejor equipo de la MLS sin lugar a dudas. Y luego también lo ha llevado ya no solamente a la Sub-20 y al torneo Morir Reveló, sino a debutar con la mayor. Lo decías también en la introducción. Él ya jugó un amistoso con la selección mayor en esa ronda de amistosos un poco raros de la selección mexicana a inicios de este año cuando visitaron Río Grande do Sul, cuando fueron con el Inter de Porto Alegre y luego cuando fueron a visitar a River en el Monumental. Y aquel día, que esto también me parece impresionante, México se mete a la casa del Inter de Porto Alegre, juega reactivo con una línea de 5 atrás y un doble pivote que lo mezcla con otro mediocentro mexicano que hoy está en un nivelazo, que es Eric Lira, el futbolista de Cruz Azul. Sí. Increíble, ¿no? Y Elías fue el conductor de transiciones en contraataque para México contra el Inter de Porto Alegre, sumado a Eric Lira y además con otro talento que es muy interesante, como es Efraín Álvarez, que hoy ha firmado ya por el Club Deportivo Guadalajara. Entonces, yo creo que es un futbolista completísimo apenas a los 19 años. Realmente está muy bien llevado, muy bien asesorado, está muy bien físicamente y creo que es uno de los futbolistas que mejor ayudó a encarnar a Guillermo Almada este estilo con el que el Pachuca se ha reconocido. Ahora, también hay que decir que Almada se va antes del Mundial de Clubes, llega Jaime Lozano, el ex seleccionador nacional, justamente en la Copa América del año pasado, y obviamente sigue confiando mucho en él. Curiosamente, en el partido de ayer, Bruno, a mí me llamó la atención que el plan de partido no es tan bueno de parte de Jaime Lozano. Desaprovecha ese centro del campo usando tres, a Pedro Pedraza, que ha sido muy titular con el Pachuca, a Elías Montiel lo utiliza de interior más cercano a la base de la jugada, y al que dispara más adelante es Alex de River, Agustín Palavecino, que está cedido desde el Necaxa para este torneo. Cuando el partido cambia y el Pachuca mejora, que no juega un mal primer tiempo,
es cuando quita a Pedro Pedraza, introduce a John Kennedy en la media punta y le entrega las llaves del equipo a Elías Montiel, que le pone 3 envíos preciosos a Rondón, que uno de ellos es el que ataca el arquero debutante del Salzburg, Xavier. Y bueno, directamente es una presentación a ojos del mundo adicional a la de la última Copa Intercontinental, Bruno. Así que en México estamos muy emocionados y ya estamos con una campaña un poco de Elías 2026, ¿no? Tiene que ir al Mundial. Bueno, yo lo tengo clarísimo, lo que le he visto, las ganas están ahí y yo creo que en una lista de convocados de 25 en México no te sobra. Estamos ya casi fuera de tiempo, Beto, pero déjame hacerte una pregunta doble para finalizar, aunque sea respondida de manera breve. Has hablado de la posición, de que es un jugador que quiere mandar en el equipo, por tanto le entendemos también como un jugador que se quiere relacionar con la base, a pesar de que, si no me corriges, a mí no me parece un 5 al uso, un medio centro, el que se acerca más a los centrales. A mí no me parece ese tipo de jugador, sí un interior de acompañamiento puro del medio centro, y luego sí su posible encaje en Europa. Yo es que también, por lo que decías, por una cuestión no solo de talento futbolístico, sino de características puras y duras, yo le veo encaje en Europa y bastante prontito además. Sí, y tenemos una gran camada de centrocampistas. Está Elías, que es el más joven de estos que voy a mencionar, que tiene 19. Está Marcel Ruiz, campeón del fútbol mexicano con el Toluca a los 24 años. Eric Lira es un poquito menor que Marcel, me parece, tiene 23 años. Hoy está en Cruz Azul y es semifinalista y finalista de Liga MX, además campeón de CONCACAF este año con Cruz Azul, y todos sí tienen una gran calidad, a todos se los ha asociado con el fútbol europeo. Eric Lira sonó para el Niza, Marcel Ruiz sonó para el Toulouse, sé que hay visores que han visto ya a Elías Montiel, valga la redundancia, de varios países, pero el encaje en Europa me parece más que claro, tiene una calidad que va a rebasar el techo de la Liga MX muy pronto, si no es que ya lo hizo, y yo particularmente lo veo distinto de Lira y de Marcel, en una liga que se identifica a través del ritmo alto y la presión, por la formación que tiene en Pachuca. Si me dijeras que Elías Montiel va a acabar en la Bundesliga, yo lo compraría. No sé en qué tipo de equipo. Hoy lo veo, por ejemplo, y pienso en un Eintracht de Frankfurt, de Dino Topmöller, por ejemplo. Pero si también me dices que va a ir a Austria, que va a ir, por ejemplo, incluso a Portugal con un equipo que se reconozca presionando, también te lo compraría. O sea, yo creo que Elías tiene que pasar antes por una liga de estas puente, Bélgica, Portugal, e incluso Países Bajos, con equipos que se reconozcan en ese tipo de juego, y creo que una vez que pase por ahí, Elías Montiel va a estar listo para dar un salto a ese tipo de ligas. Yo no sé si tenga calidad Premier League, por ejemplo, pero creo que es pronto para saberlo acá en México, pero creo que Elías va a tener una carrera en Europa que puede ser muy interesante, sobre todo aprovechando ese resto físico que tiene, esa calidad en duelos, y yo lo veo sinceramente en equipos que presionen muy bien y en ligas de ese tipo de características. Pues ganas de ver a Elías Montiel, uno de los atractivos que podemos tener viendo hoy a Pachuca contra el Real Madrid. Beto, te agradecemos que hayas estado en Play Fútbol, suerte de cara al futuro y un abrazo, muchas gracias. Gran abrazo, Bruno. Pues hasta aquí hemos hecho una pequeña revista del Mundial de Clubes, fijándonos en Montiel, fijándonos en la figura de Filipe Luis. Nosotros volveremos el jueves, el día que vamos a tener el desenlace del grupo del Real Madrid. El jueves, la madrugada de jueves a viernes, a las 3 de la madrugada se va a jugar ese Salzburgo-Real Madrid, también el Al-Hilal Pachuca. Pues bien, como previa, el jueves haremos otra edición de Play Fútbol. En el próximo episodio, y así con Paquillo Mariscal respondiendo a vuestras preguntas, que las podéis dejar en @playfutbol en Twitter, la red social X, o también en los comentarios de iVoox. Lo dicho, volvemos el jueves. Hasta entonces, sed felices. Adiós. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.